Buenas tardes devotos y casuales del canal. Anteriormente en Fallout Equestria. No, ¿saben qué? Ya para este momento debieron haberse visto las demás partes, así que simplemente voy a continuar con la historia. Mientras seguían viajando en el Sky Bandit, comenzaron a hablar. Nuestros protagonistas llegaron a la conclusión de que estaba planeando Ojo Rojo. Él anteriormente había vivido en el establo 101, el cual se ubicaba en el bosque Everfree. Esa zona no fue bombardeada en la guerra. Ojo Rojo la estaba quemando para poder crear una enorme granja. El que tuviera la comida, sería el que gobernaría la nueva e irradiada Equestria. También durante el viaje, gracias a que su equipo contaba con un veterano y con una cebra, se pusieron a hablar de la guerra, sobre cómo ambos reinos necesitaban los recursos del otro, de las diferencias religiosas, y del suceso que fue el detonante de la guerra, pero Steelhoof se enojó cuando hablaron de temas religiosos, ya que las cebras creían que las estrellas eran malvadas, que eran una catástrofe a punto de pasar, y creían que por eso la princesa Luna era el anticristo. Ya que ellas seguían creyendo que era Nightmare Moon, y más encima ella fue la que tomó el cargo cuando la guerra empezó, así que mientras el mayor motivo de los ponis fueron los recursos, para las cebras fue algo más religioso o espiritual, por decirlo de alguna manera. Varias veces los dos tuvieron ganas de partirse la cara uno al otro, pero Little Pip siempre lo evitó. Cuando de repente, empezaron a recibir una señal pidiendo ayuda, y no era del R7. Era del establo 2, aparentemente los Steel Rangers estaban atacándolos. Little Pip se quedó muda sin poder razonar. El mensaje tenía en el fondo el sonido de armas disparando y ponis gritando. Calamity y Velvet interrogaron a Steelhoof, pero él no tenía nada que ver. Es más, él confesó que durante años estuvo evitando que ataquen el lugar, ya que, en ese lugar se había refugiado Apeliac. Sí, así como lo oyen, Apeliac sobrevivió al apocalipsis nuclear. Él quería evitar que algún amigo de ella o familiar resultara fusilado por su propio ministerio, así que les ofreció otro establo para que usaran, pero al final se ve que ese no les bastó. La razón de por qué hacían esto eran los recursos. Un establo como el establo 2, el cual luego de 200 años funcionaba a la perfección, era muy llamativo. Finalmente Little Pip reaccionó diciendo que dejaran de discutir y se centraran en cómo resolver el problema, y todos acordaron que cuando llegaran, primero usarían la diplomacia, ya que parecía según Steelhoof que no todos los Steel Rangers les gustaba esta idea, y que además, ellos tenían más armas, mejores armaduras, y eran más que ellos. Pero cuando llegaron al lugar, vieron que había un grupo de Steel Rangers peleando con una osa menor. Al parecer los incendios en el bosque la obligaron a escapar y la habían puesto de muy mal humor, así que nuestros protagonistas interfirieron. De esa forma pudieron derrotar a la criatura, pero lamentablemente eso ocasionó que se estrellaran contra el suelo, pero sin ninguna herida, cuando se reagruparon nuestros protagonistas. Un par de yeguas de los Steel Rangers aparecieron, parecían ser una recluta y su oficial al mando, la recluta llamada Strawberry Lemonade, reconoció a Steelhoof y bajó sus armas, pero la otra le ordenó seguir apuntándole. Ella dudaba, pero entonces Steelhoof intervino diciendo que lo que hacían estaba mal, que los Steel Rangers fueron creados para proteger a la población y ellos directamente estaban atacando a civiles al tomar el establo 2, la pony al mando dijo. Tenemos órdenes de los altos mandos, y una misión que cumplir, y esa misión incluye arrestarlo a usted anciano Steelhoof, por traición. Pero la yegua de menor rango defendió al pony necrófago diciendo que el paladín estrella Steelhoof tenía razón, toda esta operación era una traición a los ideales de los Steel Rangers, así que se rehusó a detener a Steelhoof. Entonces la pony de alto rango le exigió hacerlo o de lo contrario ella la enviaría a la corte marcial por traición. Pero antes de que esa pony pudiera volver a apuntar su arma, Calamity le disparó en la cabeza. De ahí la recluta Strawberry Lemonade. A lo cual le voy a decir, señora Limón, para que sea más fácil de recordar y pronunciar. Aparentemente existía un rango conocido como ancianos. Ellos eran el máximo rango de los Steel Rangers, eran los ponis más viejos y con más experiencia de todos. Aparentemente Steelhoof hubiera sido uno, pero rechazó el puesto cuando vio la corrupción que había, y solo quedó con el rango de paladín estrella. Pero aún así, muchos miembros lo adoraban como un héroe. La propia señora Limón había desobedecido órdenes de los altos mandos para poder ayudarlo, así que cabía la posibilidad de poder convencerlos de que aborten la misión. Aunque eso sería difícil, la mayoría de los soldados solo seguían órdenes de un superior, y su superior se estaba muriendo a causa de la edad, y estaba desesperado por encontrar una forma de combinar su mente y su alma con una computadora para poder seguir dirigiendo a los Steel Rangers.
Era una locura, pero esa locura era una de las razones que los trajo ahí. Cuando entraron al establo, intentaron ser lo más sigilosos posibles. La señora Limón dijo que los apoyaba, pero no iba a matar a ningún soldado. Era comprensible. Nada más entrar se encontraron con unos cuantos habitantes del establo muertos. Ellos aparentemente no tuvieron que forzar la entrada, ellos mismos la abrieron y salieron a recibirlos, pero los Steel Rangers claramente habían disparado sin dejarles hablar. Había entre los ponis muertos un par de guardias, con sus armas enfundadas, pero también había sementales, yeguas y hasta niños. Uno de ellos incluso tenía un ramo de flores para recibir a los invitados del exterior, pero ellos simplemente mataron a todos. Esto era un crimen de guerra. Y Little Pip se llenó de ira. No pasó mucho antes de que empezaran a dispararse. Pero nuestros protagonistas no sufrieron pérdidas, y se dirigieron directamente a la oficina de la supervisora. Sabían que al igual que la señora Limón, tenían que haber más soldados dispuestos a unirse a ellos, así que entraron a la oficina, activaron el micrófono, y nuestro amigo Steelhoof dio un pequeño discurso, el cual se los dejo a continuación. Atención, Steel Rangers, este es Steelhoof, miembro fundador y el más viejo de los Steel Rangers, el paladín estrella del contingente de Manhattan. Los estoy llamando para que paren y consideren su juramento. Consideren dónde están y qué están haciendo. ¿Acaso su lealtad yace con Apeliak, la yegua del Ministerio de Tecnología de tiempos de guerra, la creadora de los trajes de los Steel Rangers y la yegua quien, con sus propios cascos, el sudor de su frente, y la honestidad de su corazón forjó a los Steel Rangers? ¿O es su juramento hacia los temerosos, codiciosos ponis quienes abandonaron todo lo que ella creía, convirtiéndonos en no más que asaltantes tecnológicos, deseosos por juguetes del pasado, solo porque ellos han olvidado que es una virtud? ¿No son máquinas, las que hacen a un pony grande? Ponis quienes ahora ponen sus ojos sobre la propia casa de Apeliak, ordenándoles que maten a civiles inocentes por su codicia. Esas órdenes, esta operación, podrían ser una abominación a los ojos de la yegua de nuestro ministerio. Apeliak fue puesta a cargo del Ministerio de Tecnología de tiempos de guerra porque ella era la usuaria de uno de los elementos de la armonía, y la gobernante de Ecuestria reconocía el calibre de ello. ¿Acaso crees que fue la virtud de su alma, o solo que la joyería en su cuello, la hacía a Apeliak digna de ser una usuaria del elemento de la honestidad? Hoy, ustedes deben escoger sobre quién su juramento yace. Rendirse en esta ignominiosa meta y unirse a mí, reafirmando su juramento a la protección de los ciudadanos de Ecuestria, así como Apeliak dedicaba su vida a hacerlo. O continuar con este desagradable acto y enfrentar la ira de aquellos quienes eligieron la verdad. Apenas Steelhoof terminó su discurso, entraron varios Steel Rangers a la oficina mientras abrían fuego. Nuestros protagonistas se defendieron y siguieron adelante. Mientras seguían avanzando y peleando, llegaron al salón principal. En un momento cuando terminó una batalla, todos notaron que Velvet había caído y estaba sangrando. Calamity gritó, y salió corriendo hacia ella. Afortunadamente solo tenía un pequeño corte. Entonces Calamity se calmó y soltó una risa de alivio, mientras Velvet se quedaba viéndolo, con una pequeña sonrisa. Entonces Calamity le dio un beso. Pero no había tiempo para el amor heterosexual, porque otro grupo de soldados entró al salón atacando a los protagonistas. Se les estaba acabando la munición, y en una explosión, Little Pip quedó inconsciente y bastante mal herida. Cuando despertó se encontraba en la clínica del establo, siendo tratada por Velvet. Al parecer la batalla estaba teniendo una pausa. Durante la ronda anterior, casi una docena de Steel Rangers se rehusaron a pelear, y por eso los habían encerrado en un cuarto sellado. Los demás esperaban a la llegada de una de las ancianas. Ya un poco mejor Little Pip trató de ir a liberar a los soldados para que los ayudasen, pero fueron atrapados por la anciana y sus Steel Rangers. Ella no quería matarlos. Todavía. Porque algunos ponis del establo 2 se habían refugiado en una habitación segura. Ella tenía que ejecutarlos a todos, y para abrir la puerta, necesitaba las habilidades de Little Pip, pero obviamente Little Pip nunca accedería a hacer algo así. Entonces la anciana estaba a punto de fusilarlos a todos. Cuando de repente, recibió un disparo desde atrás, que la mató casi al instante. A nuestros protagonistas les habían llegado refuerzos, y no eran los soldados que desertaron. Se trataba de, las garras, ese grupo de grifos del R7, que habían sido enviados ahí por Gaud, su amiga grifo.
Pese a que tenían sus inconvenientes en el R7, ella no había dudado en mandarle ayuda a su pony amiga. La batalla se tornó a favor de nuestros protagonistas, y al final, ganaron. La supervisora terminó dándoles las gracias personalmente, y les ofreció volver al establo a Velvet y Little Pip, pero ambas lo rechazaron. Dentro del cuarto, entre los supervivientes se encontraba la madre de Little Pip, pero ella apenas se limitó a mirarla, mientras se servía otro trago. Pese a la situación, ella no mostraba el más mínimo interés en su propia hija. Eso decía mucho de la relación de Little Pip con los demás habitantes del establo 2. Pese a todo, ella estaba feliz de haberlos salvado. La supervisora le preguntó cómo podía compensarlos, y Little Pip le pidió dos cosas: primero, algo para pagar a los grifos, que al fin y al cabo eran mercenarios, y segundo, le pidió acceso a la computadora de la supervisora. Ella le concedió ambas cosas. Little Pip y Steelhoof sabían que Apeliac había llegado al establo, pero no sabían nada más, así que Little Pip se puso a ver qué había ocurrido luego de que el establo se sellara. Mientras salían, planeando qué hacer a continuación, los soldados desertores se habían unido a Steelhoof, y él apareció con 3 manzanas dibujadas en sus flancos, igual que la Curie Mark de Apeliac. A partir de ahora ya no eran más los Steel Rangers, ahora eran los Rangers de Apeliac. El resto de soldados se pintaron la misma marca en sus flancos, y Little Pip le habló en privado a su amigo para contarle lo que descubrió sobre su querida Apeliac. Al entrar en el establo, ella no quiso ser una carga, quería hacer su parte en el establo. Pasó 10 años pateando manzanos en el huerto del establo, hasta que tuvo que retirarse porque tuvo problemas en la cadera por causa de la edad. Entonces, para poder seguir ayudando, trabajó como cocinera por 10 años en la cocina del establo. Luego, cuando estuvo demasiado vieja, dejó de trabajar, y vivió 5 años más, hasta finalmente fallecer de causas naturales. Steelhoof se sintió feliz de que pudiera tener una buena vida, pero triste de no haber estado con ella. Little Pip le dijo que no era su culpa, que de hecho ella durante algunos meses quiso salir del establo para buscarlo, pero la supervisora no se lo permitió. Steelhoof dijo: es normal que no la haya dejado salir, era demasiado peligroso, seguramente no habría sobrevivido si lo intentaba. No, Steelhoof, no fue por eso. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué fue? La supervisora no creía que fuera una buena idea que saliera, en la condición que estaba. No, no me digas que sufrió heridas antes de entrar al refugio, por favor, no puede ser verdad. Steelhoof. Apeliac. Estaba embarazada.